tu palabra nos hable, Señor, y que nuestros corazones pueden cantar un cántico, Señor, que nunca se cansará de cantar. Un canto de agradecimiento ante ti por todo lo que has hecho, Señor. Gracias de nuevo. Y el pueblo de Dios dice, amén. ¿Por qué no digamos en una fuerte voz, gracias? Gracias, gracias, Señor, gracias. Y si pueden abrir sus Biblias conmigo en el libro de Segundo de Samuel, capítulo 9. Segundo de Samuel, capítulo 9. Hay muchas razones para estar agradecido con el Señor en esta mañana, amén. Muchas cosas, el Señor ha sido bueno. Y estamos tomando una pausa en esta mañana del libro de Apocalipsis y estaremos hablando de un tema acerca del amor incondicional de Dios. Y creo que este pasaje es un texto que nos puede ayudar a entenderlo mejor, en cómo la gracia de Dios nos alcanza a cada uno de nosotros y cómo la gracia de Dios es suficiente por cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios así en 2 de Samuel, capítulo 9. El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Y cuando Siba se presentó ante David, éste le preguntó, ¿tú eres Siba? A las órdenes de su majestad, respondió. ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo puedo beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad, todavía se le queda a Jonatán, un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba. ¿Y dónde está? En Lodebar. Vive en casa de Maquier, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, no sé si lo estoy diciendo correcto, Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante el rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A las órdenes de su majestad, respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecen a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo, ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenece a tu amo Saúl y a su familia, te lo entrego a su nieto Mefiboset. Y te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para él, al sustento de su casa. Que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Y yo estoy para servir a su majestad. Habrá todo lo que su majestad me manda, respondió Siba. Y a partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Y toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Maquías. Tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. El pueblo de Dios dice, amén. El rey David era un hombre sabio y era un hombre conforme al corazón de Dios. En Salmos capítulo 15, el rey David hace dos preguntas. Y noten lo que él dice en Salmo capítulo 15, y se lo van a poner en la pantalla. Dice así, ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede venir en tu santo monte? David comienza el Salmo 15 con estas preguntas y el cuerpo del Salmo 15 responde a esas preguntas. Describe ese carácter y conducta de la persona que agrada a Dios. La última línea del versículo 4 del mismo capítulo contesta quién es esa persona. Que una persona piadosa es aquella
que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. John, verse 4. Dice así, que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. No, solo piensen por un momento y escuchen eso. Pero honra al que teme al Señor, que cumple lo que, lo prometido, aunque salga perjudicado. Básicamente, David está diciendo, aquel que mantiene su palabra es digno de entrar en ese santuario. Mantiene su palabra aquel que es un hombre justo, aquel que le agrada a Dios. Cumple su promesa, pase lo que pase. David enseña esto en el Salmo 15. Aquel que honra a Dios es un hombre que cumpla lo que promete, pase lo que pase. David lo enseña en el Salmo 15, pero David lo demuestra y lo ilustra en el segundo de Samuel, capítulo 9. Y este capítulo, en capítulo 9, es parte de la transición del gobierno de Saúl al establecimiento del reinado de David. En segundo de Samuel, capítulo 9, David ha logrado grandes victorias militares y él está disfrutando la paz, el poder y la prosperidad. David ha llegado a un nivel alto donde lo tiene todo. Y durante ese periodo, David manifiesta bondad a un hombre incapacitado llamado Mefiboset. Y hay dos temporadas en la vida de un hombre o en la vida de una persona que revela el carácter de esa persona. Los tiempos de adversidad y el tiempo de prosperidad. Esta temporada de éxito demuestra claramente que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y me gustaría que pudiéramos ver en esta mañana en cómo Dios demuestra un amor incondicional a través de David a su siervo Mefiboset. De modo para que podamos entender que la misma manera en como David amó a Mefiboset es la misma cosa que Dios hace con nosotros. El amor de Dios es asombroso. El amor de Dios alcanza a aquel que está quebrado. En 2 de Samuel capítulo 9 es un evento histórico que funciona como una parábola para enseñarnos que la gracia de Dios es un regalo incondicional. No hay nada que podemos hacer, iglesia, para ganar el favor de Dios. Su amor es incondicional. No importa cuántas escrituras tú lees, estudias o has memorizado, si tú no has avanzado mucho en las escrituras, si no sabes lo que se trata la gracia de Dios. Está en todas partes de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Adán y Eva fueron los primeros dos humanos que caminaron sobre esta tierra. Y se recuerdan el pecado que ellos cometieron, donde comieron del fruto, la fruta prohibida. Y Dios no les mató en ese acto. Lo que Adán y Eva merecían ese día cuando desobedecieron a Dios era ¿qué? Muerte. Eso se llama misericordia. Misericordia significa no recibir lo que mereces. Adán y Eva merecían muerte ese día y Dios le dio ¿qué? Vida. Pero vemos como Dios también demostró gracia en el jardín. Adán y Eva estaban desnudos y abrieron sus ojos cuando cometieron ese pecado y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué hizo Dios? Dios les cubrió con un piel de un animal. Algo ese día murió. Algo ese día murió para cubrir a Adán y Eva. Quien merecía morir en ese día fue Adán y Eva, no ese animal. Sin embargo, Dios en su gracia cubre a aquel que no lo merece. Gracia es recibir algo que tú no mereces. Vemos como Dios
es un Dios de gracia y un Dios de misericordia. Y Dios sigue sorprendiéndonos cada uno de nosotros hoy en día con su inmensa gracia y su inmensa misericordia. Y por supuesto, la mayor sorpresa de la gracia es el nacimiento, la vida perfecta, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el mejor regalo que hemos recibido. ¿Cuántos dirían amén? Pero la bondad de Dios hacia Mefiboset ilustra algunas cosas para nosotros hoy en esta mañana. Ilustra primeramente que la gracia de Dios alcanza a los perdidos. La gracia de Dios alcanza a los perdidos. Segundo de Samuel, capítulo 8, describe que David estaba en el lugar de su vida donde no necesitaba nada. Él era el rey de Israel. Él lo tenía todo. ¿Quién contra él? Dios le puso en ese lugar. Pero en 2 de Samuel capítulo 9, David, el que no necesita nada de nadie, está buscando a alguien, o mejor digo, buscando algo. Y David está buscando a alguien para mostrar un pacto de amabilidad. En el versículo 3 del capítulo 9, noten la pregunta que hace David. Él dice, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía vive o está vivo? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. David entendió, y noten lo que dice allí, quisiera mostrarle la bondad de Dios. David entendió que su amabilidad fue una muestra de la bondad de Dios. En otras palabras, David quería ser bondadoso para imitar al Dios que es bondadoso. Iglesia, Dios es soberano y Dios es un Dios de amor. Como dice su palabra en 1 de Juan, nuestro Dios es un Dios de amor. Y nuestro Dios es amoroso y Dios está buscando a alguien con quien ser misericordioso con. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 11 dice que no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busca a Dios. Los pecadores no buscan a Dios. Hacen lo que hicieron los primeros pecadores. Esconden de Dios. Y quisiera decir hoy en esta mañana para aquella persona que no ha entregado su vida a Cristo Jesús, tú no estás aquí por casualidad. Dios te está buscando a ti y Dios está tocando la puerta de tu casa. Y Él está diciendo, ábreme la puerta, yo te estoy buscando, yo quiero morar, yo quiero vivir contigo. Y tal como Dios busca a los que están perdidos, todos aquellos que han sido salvados por la sangre del Cristo saben lo que se siente ser buscado. Porque ninguna persona aquí buscó a Dios, Él nos buscó a nosotros. Nadie aquí amó a Dios primero, fue Dios que nos amó a nosotros primero en aquella cruz del Calvario. Dios nos encontró a nosotros, hermanos, y Él nos amó a nosotros primero. Él nos buscó y Él nos alcanzó por su gracia, que es sublime. Leí una historia que algunos años atrás un hombre llamó a la policía porque su carro fue robado. Y él era un dueño de un Volkswagen Buggy. No sé si saben lo que es el Volkswagen Buggy, no sé cómo se dice en español. Pero ese carro que se parece como la cucaracha, ustedes saben. Pero era un carro viejo y no valía tanto dinero. Sin embargo, había una gran cantidad de policías que fueron a buscar a este hombre que robó el carro. Hicieron un gran esfuerzo para agarrar a este ladrón. Pero el motivo de agarrar el ladrón no era necesariamente porque robó el carro. El dueño del carro, cuando llamó a la policía, informó a las autoridades que había una caja de galletas en el asiento delantero que había compuesto con veneno para matar a las ratas en su casa. Las policías buscaban desesperadamente a este hombre, no necesariamente para arrestarlo,
pero para salvar su vida. Y así es como funciona la gracia de Dios en nuestras vidas. Cada persona aquí merece la muerte, pero Dios mandó a su Hijo urgentemente a buscarte a ti para salvar a aquellos que están perdidos. Lucas capítulo 19, versículos 10 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Dios llega a nosotros, iglesia, a causa de quién es Él. Dios es un Dios de amor. Piensen por un momento, nadie forzó a David a buscar a Mefiboset. Nadie le presionó para hacerlo. David es el rey, pero algo dentro de David le movió a alcanzar y actuar en amabilidad. Algo dentro de David le estaba diciendo: quiero alcanzar a Mefiboset. Iglesia, del mismo modo, Dios no nos debe nada a nosotros. Lo que tú y yo merecemos es la ira de Dios. Merecemos la muerte, merecemos el castigo eterno. Pero Dios es un Dios de amor que derrama su amor a nosotros. Y esta es la razón para la cual la gracia es una maravillosa sorpresa. Dios no nos trata como nosotros merecemos. En cambio, Él viene con la gracia y la salvación. Y Él nos da a nosotros este regalo por la causa de quién es Él. Él es bueno, Él es amor. Y en su amor, como dice Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5, pero Dios, que es rico, y escuchen, Dios, quien es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, escuchen, por nosotros nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracias ustedes han sido salvados. Noten, ustedes han sido salvados por gracias a Dios, quien es rico, quien es bueno, quien es misericordioso y quien es lleno de gracia. Dios llega a nosotros a causa de quién es Él, pero Él también llega a nosotros por causa de otra persona. La razón externa por lo cual David busca a alguien con quien mostrar bondad fue por el padre de Mefiboset, Jonatán. Jonatán y David eran los mejores amigos. Jonatán amaba tanto a David que le protegió de su padre Saúl cuando Saúl quería matar a David. Y algo muy interesante que debemos de entender es que Jonatán era el heredero legítimo del trono de Saúl. Quien tenía que ser rey era Jonatán. Pero Jonatán sabía que David era el hombre ungido por Dios. Y Jonatán no peleó con David. Jonatán, sin embargo, ayudó a David llegar al trono. Imagínese eso. Un príncipe dejar que otra persona le quite su trono. Sin embargo, Jonatán y David hicieron un pacto. Y el pacto fue cuando David llegaba a ser rey. Y cuando si Jonatán se hubiera muerto o morido en cualquier caso, David era de cuidar de su familia, cuidar de su descendencia. Y David recordó esa promesa que él le hizo a Jonatán. Y es por eso que en 2 de Samuel capítulo 9, David busca a alguien de la casa de Jonatán, a quien podría mostrar el amor incondicional de Dios. David tuvo misericordia sobre Mefiboset por causa de quién? De Jonatán. Iglesia, Dios tiene misericordia sobre nosotros por causa de alguien, por causa de Jesucristo. Aquel quien fue en el cruz del Calvario por nosotros. Él dio su vida por ti y por mí. Y es por esa razón que Dios derrama su amor sobre nosotros, porque su Hijo unigénito fue el que murió por nosotros. En la película El último emperador,
El niño, que es el último emperador de China, vive una vida de lujo, con 1000 sirvientes a sus órdenes. Y un día su hermano llegó al emperador, que era un niño, y le dijo: ¿qué pasa cuando haces mal al emperador? El emperador dijo: cuando hago mal, alguien más es castigado. Y él, para demostrar su poder, agarró un frasco y lo rompió delante de su hermano. Entró un sirviente y se tiró al piso, y comenzaron los otros sirvientes a golpearle a él. Iglesia, déjame decirte hoy en esta mañana, dele gracias a Dios que nuestro Rey Jesucristo hace lo contrario que hizo ese emperador. Nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes, cuando los siervos del Rey hacen mal, el Rey tomó nuestro castigo. Piensen por un momento, iglesia. Nuestro Rey se bajó de su trono y se humilló y se hizo hombre para pagar el precio por los siervos de Él. Él tomó nuestro castigo. ¿Cuál rey haría eso? Solo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por esa razón, en Isaías capítulo 55, versículo 4 al 6 dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado, y Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras inequitudes. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas, noten, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Nadie va a dar una amén más fuerte. Esto no le está emocionando a ustedes. Esta es la gracia de Dios. Segundo de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Y Dios llega a nosotros a pesar de nosotros. Siba era el sirviente de Saúl. Él administraba todas las propiedades de su amo. Y cuando David llamó a Siba, él le hizo la pregunta: Siba, ¿hay alguien del linaje de Jonatán o de Saúl en quien yo podría demostrar amor, el amor de Dios? Notes que Siba responde, y él menciona a Mefiboset, pero nunca le responde por su nombre. No le llama por su nombre. Noten el versículo 3, noten lo que dice. Siba introdujo a Mefiboset por su condición. Versículo 3 dice: todavía le queda a Jonatán un hijo. ¿Y cómo? ¿Qué dice? Que está tullido de ambos pies. Básicamente, lo que está diciendo Siba: este hombre no es digno de tu tiempo. Es un incapacitado. Segundo de Samuel, capítulo 4, versículo 4, nos explica en cómo Mefiboset recibió esta herida y qué pasó a él. Mefiboset tenía 5 años de edad cuando Saúl y Jonatán murieron en guerra. Y resulta, como dice el versículo 4, resulta que cuando de Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, su nodriza lo cargó para huir, pero con el apuro se le cayó y por eso quedó cojo. Mefiboset no nació incapacitado por la culpa de aquel que le cuidaba, se hizo incapacitado. Y vemos que parece que Siba informe sobre la condición de Mefiboset para decir que: David, este no vale tu tiempo. Él no es nadie para ayudarte y no es nadie para hacerte daño. No te quiebres tu cabeza por él.
¿Y sabes lo que hizo David? David no le ignoró. David dijo, ¿dónde está ese tullido? ¿Dónde queda? Siba informa que él estaba escondido en la ciudad de Lodebar. El nombre Lodebar significa ningún pasto. No sabemos mucho sobre Lodebar, pero los escolares están de acuerdo en que su nombre, el significado de Lodebar indica un lugar terrible, estéril, infructuoso. Esta ciudad, Lodebar, no salía fruto. No podían cultivar nada. Era tierra mala. Solo piensen por un momento. Mefiboset era un hombre incapacitado, de una linaje caída, que vivía en un ambiente terrible. Creo que Lodebar significa mucho y se compara mucho a la vida de ¿quién? Mefiboset. Pero, sin embargo, Dios se acercó a él con bondad. El versículo 5 dice que David envió por Mefiboset y lo trajo de Lodebar. Y eso es lo que la gracia de Dios hace por nosotros. Iglesia, yo no estoy hablando ya nomás de Mefiboset. Yo estoy hablando a cada persona aquí, incluyéndome a mí. Todos nosotros somos como Mefiboset. Todos nosotros estamos quebrados. Todos nosotros estamos incapacitados. Todos nosotros venimos de una ciudad de Lodebar. Pero por gracias a Dios, por gracias a Él, Dios llega a nosotros a pesar de nosotros. Y como dice Efesios capítulo 2, versículo 8 a 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Iglesia, esto es algo para que nosotros entendemos. No somos nadie grandes ante los ojos de Dios. Somos hombres y mujeres quebrados ante Él. Pero por gracia de Dios, Él nos alcanza, Él nos rescata y Él nos restaura. ¿Por quién es Él? Y la gracia de Dios que alcanza a los que están perdidos, también es el mismo, la gracia de Dios que acepta al enemigo. La gracia de Dios acepta al enemigo. Tienes que entender este concepto, iglesia. Y especialmente por aquel o aquella persona que no ha entregado su vida a Jesucristo. Si tú no has dado tu vida al Señor, estas palabras se escucharán fuerte, pero tú eres un enemigo de Dios. Si tú no has rendido tu vida a Cristo, serás considerado o eres un enemigo de Dios. Pero tengo buenas noticias para usted en esta mañana. La gracia de Dios acepta al enemigo. Cuando los soldados del rey David fueron a la ciudad de Lodebar y tocaron la puerta, buscando por Mefiboset, yo creo que toda su vida pasó ante sus ojos. ¿Se pueden escuchar? En orden del rey David, venimos por Mefiboset. Y Mefiboset, cuando escucha eso, yo me imagino que temblaba. Porque él sabía algo. Sabía cuando se levantaba un nuevo rey, la familia de la dinastía anterior fue ejecutado para que no hubiera revueltas ni rebeliones. De modo que Mefiboset cuando él hubiera entrado en la presencia de David, él sabía lo que usualmente sucedía: tormento y muerte. No hay nada que le espera ante la mano del rey. Mefiboset temblaba, tenía miedo, tenía temor, porque él era considerado como un enemigo al rey David. Pero algo sucede cuando los soldados le traen a Mefiboset a los pies de David. Imagínense lo que está pensando Mefiboset. Aquí llegué. Aquí llegué. Aquí voy a morir. Como perro. Y Mefiboset, mientras que está pensando eso, David se baja de su trono y le abraza y le saluda como un buen amigo.
Iglesia, noten cómo es la gracia de Dios para tu vida y para mi vida. La gracia significa que usted no tiene que tener miedo de la ira de Dios. ¿Puede usted imaginar la sensación del terror que debe haber consumido a Mefiboset cuando se reunió con el rey David? Él pensó que sería brutalmente torturado o ejecutado y no había absolutamente nada que él pudo hacer para defenderse. No se puede poner de pie porque es incapacitado, no puede pelear porque no es armado. Sin embargo, hay un gran ejército contra él. ¿Qué puede ser Mefiboset en esa situación? Pero imagínese su sorpresa cuando el rey David le dijo estas palabras: no temas, no temas, porque yo mostraré bondad. ¿Se pueden imaginar esas palabras que le aliviaron a Mefiboset? No temas, porque yo mostraré bondad sobre ti. Iglesia, la bondad de Dios eliminó el miedo de Mefiboset. Y la gracia de Dios hace lo mismo por nosotros. Tú y yo podemos cantar lo que el salmista cantó en Salmos 27. El Señor es mi luz y el Señor es mi salvación. ¿De quién? ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? La gracia de Dios significa que no tenemos que temer el juicio, la ira y la condenación de Dios. Iglesias, aquellos que temen a Dios, como dice en Apocalipsis, capítulo 7 y 8, se recuerdan que aquellos que vivían por el mundo tenían razón para temerle a Dios. Se recuerdan aquellas imágenes que vimos en Apocalipsis cuando las personas del mundo gritaban a las montañas: cúbrenos, cae sobre nosotros, escóndanos de Dios. Pero aquellos que han sido lavados por el sangre de Cristo no tienen razón para temer a Dios. No tienen razón de estar preocupados el día cuando estén parados frente a Él. Porque la gracia de Dios es lo que te salva a ti. En Juan capítulo 10, versículos 28 al 30, Jesús dice: yo les doy vida y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarme de la mano. Mi Padre que me las has dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie le puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. La iglesia, la gracia significa que usted no tiene que tener miedo de la ira de Dios, pero también significa que usted no tiene que estar avergonzado de su debilidad. David prometió mostrar bondad a Mefiboset. David juró restaurar la propiedad de Saúl a Mefiboset. Y David aseguró a Mefiboset un lugar permanente en la mesa real. Y imagínese Mefiboset, cuando él está escuchando: yo te voy a dar tierra, yo te voy a dar propiedad, yo te voy a dar sirvientes, yo te voy a permitir comer en mi mesa. ¿Qué crees que está pasando por el mente de Mefiboset? ¿Estás loco? ¿Por qué me estás dando? ¿Qué he hecho yo para recibir tantas cosas? Sin embargo, Mefiboset dice estas palabras en el versículo 8. ¿Y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Escuchen las palabras de Mefiboset. Una de las cosas más degradantes que se puede llamar a una persona en los días de David era un perro. Un perro era los más bajos de los bajos. Y aquí noten quién se llama qué. ¿Fue David que le llamó un perro? No. David nunca le dijo: perro, hínquese. No. Fue Mefiboset que se consideró él mismo como un perro. Y él no solo se considera como un perro, él dice: soy un perro muerto. Soy lo más bajo de lo bajo. Soy inútil. No sirvo para nada. Pero iglesia, David nunca le vio como un perro. Y déjame decirte,
Tal como David no le vio a Mefiboset como un perro, Dios nos lo ve así también a nosotros. Él nos ve con ojos con amor. Tú eres alguien especial ante los ojos de Dios, por lo cual Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir en aquella cruz por ti y por mí. Tú vales mucho ante los ojos de Dios. Y déjeme decirte, existe un concepto psicológico llamado la teoría del espejo. Sugiere que tenemos una forma de vernos a nosotros mismos a través de los ojos de otras personas y incorporamos sus puntos de vista sobre nosotros y nuestro propio concepto de nosotros mismos. Es por eso que muchos de nosotros tenemos una visión tan pervertida de la vida. Solo nos vemos a nosotros mismos a través de la lente de las opiniones de otras personas sobre nosotros. Yo he escuchado tantos cristianos que tienen un tan bajo autoestima porque se preocupan por lo que otros piensan de ellos. Piensen por un momento. Si yo tuviera una mancha aquí, solo por dar un ejemplo, tuviera una mancha aquí, si yo viera a Roland verme un poco raro así, yo diría, Roland, en mi mente, Roland piensa que soy sucio. Y probablemente en el mente de Roland nunca está pensando eso. Pero de mi perspectiva, yo estoy viendo y estoy tratando de ver, esto es lo que Roland piensa de mí, que soy un hombre sucio por esta mancha. Iglesia, ¿cuántas veces nosotros vivimos la vida preocupado por lo que las otras personas piensan de nosotros y permitimos que eso nos afecte a nosotros? Pero ¿cuántas veces has permitido que la opinión de Dios sobre su vida? ¿Has pensado en lo que Dios piensa de ti? Si nosotros viviéramos nuestras vidas conforme a como Dios piensa de nosotros, muchas de nuestras vidas cambiaría drásticamente. Mientras el mundo diría, eres un tonto, no vales nada, ¿qué diría Dios sobre ti? ¿Diría Dios eso? ¿Diría Dios que eres un perro? Dios diría lo contrario de lo que el mundo diría. Y piensen en Mefiboset por un momento. ¿Por qué Mefiboset se está considerado como un perro? Probablemente él escuchó en un tiempo de su vida que alguien le dijo, tú eres un perro. No sirves para nada. No puedes hacer nada por usted mismo. Yo me imagino que un día el persona que cuidaba de Mefiboset alguna vez le había dicho, eres peor que un bebé. Tengo que limpiarte, tengo que cuidar de ti. Todas esas palabras que Mefiboset probablemente escuchó un día le estaba afectando. Pero iglesia, hoy en esta mañana quisiera decirte a ti y a mí, la fe es aceptar la aceptación de Dios de ti. Lo que Dios dice de ti, eso es lo que vale. Lo que Dios diría de ti, eso es lo que vale más que la opinión de cualquier persona. Y tú debes de vivir tu vida conforme a lo que Dios dice de ti. Y si Dios dice que tú eres su hijo y tú eres su hija, tenga la seguridad que tú eres una hija y un hijo de Dios. No permite que las opiniones de los otros te afecten. Es lo que Dios dice de ti. Sin embargo, David básicamente le dijo a Mefiboset, yo sé que estás incapacitado. Yo sé que tú tienes tus defectos. Yo sé que tú vienes de Lodebar. Pero Dios te ama. Y tanto con tus efectos, Dios todavía te ama. Y te busca y te persigue. Iglesia, no hay nada que podemos hacer para que Dios nos ame más. Y no hay nada que podemos hacer que Dios te ame menos. En Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39 dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Iglesia, hombre y mujer que camina aquí con autoestima bajo,
Yo no sé tu historia, yo no sé tu pasado, pero Dios sí lo sabe. ¿Tú crees que Dios no sabe que Mefiboset era incapacitado? David lo sabía, pero David todavía demostró amor a Mefiboset. ¿Tú crees que Dios no sabe que tú eres quebrado? ¿Tú crees que Dios no sabe todos nuestros errores? Pero Dios, que sabe todo, todavía sigue demostrando amor a nosotros. Eso se llama gracia. Yo creo que debemos estar tan agradecidos al Señor por ese amor que Él derrama sobre personas imperfectas, para que un día seamos perfectos cuando estemos en su presencia. Y eso me lleva al último punto, que la gracia de Dios levanta a los caídos. Los versículos 6 al 8 registran la conversación de David con Mefiboset. Los versículos 9 al 11 registran la conversación de David con Siba acerca de Mefiboset. David habló con Mefiboset y le dijo: Mefiboset, yo voy a cuidar de ti. Mefiboset le dice al rey David: ¿por qué cuidarás de mí? Solo soy un perro muerto ante tus ojos. No valo la pena. David dijo: ¿sabes qué? Voy a parar de hablar contigo porque tú no me estás escuchando. Y para que me escuches bien, voy a hablar con alguien más. Y quiero que escuchen lo que David le dijo a Siba, su sirviente. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo: todo que pertenece a tu amo Saúl y a su familia se le entrego a su nieto Mefiboset. Versículo 10. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa. Que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. En estos versículos podemos ver cómo la gracia de Dios levanta a los caídos. La gracia de Dios da riqueza inmerecida. Y esto es lo que hace Dios por Mefiboset. Les devolvió toda la tierra de Saúl y Jonatán. Y David no tuvo que hacer eso para cumplir su promesa a Jonatán. Con solo permitir a Mefiboset vivir era suficiente. Sin embargo, ¿cuántas personas aquí han hecho una promesa y han fallado? ¿Alguien aquí ha quebrado una promesa? Muchos de nosotros. Yo mismo lo he hecho. Pero noten algo. Y sabes, hay muchas personas que quiebran promesas para aprovechar la situación. Cuando personas mueren, hay familias que pelean por dinero y quiebran la promesa de repartir el dinero y se quedan con todo. David tuvo la oportunidad a quedarse con todo lo que te pertenecía a Saúl. No tenía la obligación a darlo. Él pudo quebrar su promesa a Jonatán. Él pudo hacerlo. O él pudo haber dado una cierta cantidad a Mefiboset. Una cantidad pequeña hubiera sido suficiente. David hubiera dado a Mefiboset la tierra de Lodebar, una tierra que no sirve para nada. Pero ¿qué hace David con Mefiboset? Le da lo mejor y le da lo que le pertenece. Le da lo mejor de los mejores y le da una cantidad que ni Mefiboset puede cuidar de él. Sin embargo, note lo que dice el versículo 10, que se necesitaría los 15 hijos y 20 sirvientes de Siba para cuidar de este regalo que David se le está dando a Mefiboset. Iglesia, con un decreto del rey, Mefiboset pasó de vivir en una casa de otra persona, en una ciudad que no servía, ahora estar sentado en la mesa del rey. Con solo un decreto. Y muchas veces yo creo que no estamos entendiendo. Iglesia, como le ha dicho, Dios no nos debe a nosotros nada. Pero Dios, quien es rico, Él nos da. Él comparte sus riquezas con nosotros. Mateo capítulo 5 versículo 3 dice: bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de Dios. En 2 Corintios capítulo 8 versículo 9, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico,
Noten, por causa de ustedes se hizo pobre. Aquel que era rico se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Efesios capítulo 1, versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Iglesia, Dios es tan bueno con nosotros que Él nos da mucho más de lo que merecemos. Mucho más. Sin embargo, la gracia de Dios da favor incondicional. Se nos dice que David le dio a Mefiboset un lugar permanente en su mesa real. Y esto no fue una forma para vigilar sobre Mefiboset. David le había dado a Mefiboset tanta tierra que se necesitaba 35 personas para cuidarlo. Esto se trata de favor. Pero en el versículo 11 dice que Mefiboset comió a la mesa del rey David como uno de los hijos del rey. Iglesia, noten lo que hizo el rey David. Él adoptó a Mefiboset. Mefiboset no solo era un invitado a la mesa real, ahora Mefiboset era un miembro de la familia real. El versículo 13 dice que tuido de ambos de pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Y yo no estoy hablando de Mefiboset, yo estoy hablando de usted y de mí hoy en esta mañana. Porque un día, iglesia, tú y yo fuimos huérfanos. Un día tú y yo éramos perdidos, pero por las gracias del Rey, Él nos alcanzó y ahora somos miembros de la familia de Dios. Ya no estamos ahora caminando, buscando en otros lugares. Ahora tenemos un lugar en la mesa del Rey y estaremos con Él para siempre. Y quiero que noten algo también de Mefiboset. Mefiboset todavía estaba ¿qué? Tuido, incapacitado, pero sus pies ahora están escondidos bajo la mesa del rey. Iglesia, Dios sabe que nosotros somos quebrados. Cada persona aquí es incapacitado, no físicamente, pero espiritualmente. Pero llegará el día cuando estemos en la mesa del rey y su sangre cubrirá todos nuestros defectos. Tendremos un cuerpo nuevo. Y no es por lo que nosotros hemos hecho, pero por la gracia de Dios que nos alcanzó. Romanos capítulo 5, versículo 20 dice: en los que atiene a la ley, esta intervino para que aumentara las transgresiones. Pero allí donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Iglesia, cuando tú y yo somos infieles a Dios, dile gracias a Él que su gracia nunca se aparte de nosotros. Dios es tan bueno y la gracia de Dios da una seguridad interminable. Una de las razones por qué decimos que la salvación no se pierde es porque Dios no es un Dios que quiebre su promesa y su palabra. Cuando Dios da una promesa, lo cumple. Y Él dice que Él cuidará de nosotros hasta ahorita y hasta el fin. Quiero que piensen por un momento. David hizo una promesa a Jonatán y él lo cumplió. Y David hizo una promesa a Mefiboset a cuidar de él, ¿cierto? Él dijo, él tendrá un lugar donde, en mi mesa. En 2 de Samuel capítulo 21 versículo 1 al 7 ilustra la protección continua de David hacia Mefiboset. El rey Saúl, quien era el abuelo de Mefiboset, él fue a guerra injustamente contra los gabonitas. Pero el castigo por el pecado de Saúl no cayó sobre Israel hasta el reinado de David. Durante el reinado de David había 3 años de hambruna, donde la tierra no floreció, donde la tierra no proveyó ningún fruto. Y por 3 años David oró al Señor y buscó el rostro de Dios y le dijo, Padre, ¿qué está sucediendo? Dios le revela a David, por el pecado de Saúl, estas cosas estaban sucediendo. So David fue a los gabonitas para remendar o repagar el castigo, el precio que hizo Saúl.
Y los gabonitas, cuando llegó David, le exigieron a David que entregara 7 de los hijos de Saúl para ahorcarlos. 7 de los hijos de Saúl les pidieron los gabonitas. ¿Sabes quién protegió a David? ¿Sabes quién protegió a David ese día? A Mefiboset. Sin embargo, la palabra de Dios dice en 2 de Samuel capítulo 21 versículo 7 que David dice, no les dio a Mefiboset. Iglesia, y esta es la forma en cómo la gracia de Dios nos trata a nosotros. Dios no se rinde a nosotros y Dios no quebrará su promesa con nosotros. Él prometió cuidar de nosotros y Él será fiel a hacerlo, pase lo que pase. Sin embargo, Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 al 23 dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renueva sus bondades, muy grande es su fidelidad. El amor de Dios es para siempre. ¿Cómo debes usted responder a la gracia, la bondad y la generosidad de Dios? Permíteme terminar con esta historia. Había una situación en la vida de David cuando se levantó su hijo Absalón contra él. Absalón comenzó una revuelta política y levantó un gran militar que causó a David huir de Jerusalén. Por un momento David perdió su reinado. Su hijo gobernaba sobre Israel por fuerza. Pero luego llegó un día cuando murió su hijo Absalón en la guerra. David regresa a la ciudad de Israel, pero había un problema. Mefiboset no estaba con David. Cuando el rey David regresa a Jerusalén para su reinado, se encuentra con Siba. ¿Se recuerda quién es Siba? El administrador de Saúl, quien ahora iba a cuidar de quién? Mefiboset. David llega a Siba y le pregunta a Siba, o mejor digo, Siba le dice a David, mi rey, mi amado, Mefiboset te traicionó. Y él se quedó atrás y tomó lado de Absalón. David dice, ¿qué? ¿Cómo puede ser? Ahora lo que merece Mefiboset es ¿qué? Muerte. Regresó el rey. David llega a Mefiboset, le encuentra y le dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué tú no te fuiste? Mefiboset le dice al rey David, mi rey, Siba me dejó. Siba me abandonó. Usted sabe que soy incapacitado. ¿Cómo me voy a mover de aquí? El rey David se quedó en una situación difícil. ¿A quién voy a creer? ¿A quién voy a creer? ¿A Siba o Mefiboset? El rey David, ¿sabes qué? Lo voy a dejar así. Yo voy a repartir ahora el terreno que yo le di a Mefiboset, lo voy a repartir en 2. Un parte se lo voy a dar a Siba, otra parte lo voy a dar a Mefiboset. ¿Están entendiendo? ¿Sabes lo que dice Mefiboset? En 2 de Samuel capítulo 19 versículo 30. Escuchen esto. Y por favor escuchen esto para concluir esto. Mefiboset dice, él puede quedarse con todo. Que se quede con todo. A mí me basta con que mi señor el rey ha regresado a su palacio sano y salvo. Ustedes no están entendiendo la historia. Mefiboset, ¿qué iba a hacer con la tierra? Nada. Él no puede cultivar nada. Siba ahora puede cuidar su terreno. ¿Quién va a cuidar de Siba? Nadie. Siba dice, yo no soy ningún tonto. Que se lleve todo. Pero yo me quedo con el rey. ¿Sabes por qué? Porque si yo estoy con el rey, ya lo tengo todo. Lo que come el rey, como yo. Donde va el rey, voy yo. Si el rey va en vacaciones, yo también me voy en vacaciones.
Yo voy a aprovechar todo lo que tiene el rey, pero prefiero estar al lado de mi rey que estar apartado de él. Yo ya lo experimenté. Mi rey se fue, ¿quién cuidó de mí? Nunca más quiero pasar por esto. Iglesia, que esto sea una advertencia para usted en esta mañana. ¿Cómo debes responder a la gracia, la bondad y generosidad de Dios? Debes darle todo a Dios, porque Dios es digno de todo. Y si Dios es digno de tu todo, Él cuidará todo por ti. Él es tu rey. Hay una diferencia entre el rey David y el rey que es rey de reyes. El gobierno de David tendrá su fin. David morirá. Mefiboset morirá. Pero nuestro rey nunca morirá. Su reino es eterno y para siempre. Iglesia, es mejor tener al rey que tener todas las propiedades en esta tierra. Porque un día todo se acabará. Como dijo Fabio, hay un tiempo por todo. Hay un tiempo a nacer y hay un tiempo a morir. Aquí viene la cosa. ¿Qué pasará el día cuando tú mueras? ¿Te reconocerá el rey? ¿Estarás a su lado? ¿O serás mandado fuera de su reinado? Por esa razón, iglesia, Dios es digno de todo. Todo lo que tú tienes. Que el mundo se quede con todo lo que tengo. A mí me basta con que mi Señor y Rey ha regresado. Y déjeme decirte, el Rey de Reyes regresará. Y cuando Él regrese, regresará en victoria. Y cuando Él regrese, tú tendrás todo. Lo mejor de lo mejor. Pero ¿qué lado estás tú? ¿Con el Rey de Reyes o con el rey de este mundo? El rey de este mundo perecerá y todo en este mundo perecerá, pero el reino de Dios prevalecerá para siempre. Dios es mejor que todas las cosas de este mundo. Y el pueblo de Dios dice, inclinemos nuestro rostro y orémosles al Padre. Oh Padre, te damos gracias porque tú eres mejor que todas las cosas, oh Dios. Y Padre, oro en esta mañana, en esta tarde, por aquel o aquella persona que no ha entregado su vida a Cristo. Que pueden escuchar tu voz, oh Dios. Que pueden escuchar tu palabra. Que pueden entender, Señor, que mejor es un día en la casa del Rey que 1000 años fuera de ella. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Padre, pido en esta mañana, en esta tarde, para aquella persona que está luchando y que no ha tomado esa decisión a seguirte a ti, que pueden ver, que pueden escuchar, que pueden entender que un día el Rey de Reyes regresará. Y cada siervo, cada sirviente aquí se encontrará ante el Rey de Reyes. Y cada sirviente será promovido a entrar o será apartado del Rey por siempre. Mi Padre, doy gracias a cada sirviente aquí que ha sido fiel y está siendo fiel al Rey de Reyes. Que pueden perseverar y pueden seguir deseándote a ti sobre todas las cosas. Y que podemos reconocer, Padre, que tú eres mejor que todas las cosas que tenemos. Y tú eres digno de todo. Gracias por tu misericordia que tú derramas. Gracias por tu sublime gracia que nos alcanzó, que nos rescató. Que nos sacó de las tinieblas. Que nos dio nombre. Que nos dio vida. Y ahora nos da propósito para vivir. Un día nosotros fuimos incapacitados y perros y lo que sea, pero tú nos diste nombres. Ahora nos llamas hijo y hija del gran rey. Ya no somos huérfanos, ahora no somos extranjeros, ahora somos miembros de la familia de Dios. Sacerdotes. Y gracias, Padre, de nuevo por tu inmensa bondad sobre nosotros. Y el pueblo de Dios dice, amén.
Amén. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos, y disfruten la gracia de Dios sobre sus vidas. Que Dios me los bendiga.